Bien, vamos a cambiar de tema. Ponga mucha atención a lo siguiente, porque este es un tema que le puede interesar si está buscando comprar una casa. Vamos a hablar de lo que está pasando con el escenario de los créditos hipotecarios. Esto a raíz de uno que conocimos, ¿no? De un banco particular, Banco Santander, que sacó un crédito que es inédito para el mercado, que es para menores de 35 años, que se podrá pagar por 40 años. Entonces, a raíz de eso queremos hablar de todo lo que está pasando, José Antonio, con los créditos hipotecarios cuando están las tasas más bajas que habíamos visto. Están las tasas bajas, pero se exige un pie que para muchas personas es alto, de todas maneras se hace difícil. ¿Vale la pena pagar 40 años una casa o uno debería hacer un esfuerzo cuando es más joven y pagar un poquito más para que el plazo sea corto? Vamos a estar comparando las tasas anuales. Y también este crédito con los tradicionales a 20 y a 25 años que ya conocemos. Teodosio Cayo, experto inmobiliario, está con nosotros esta mañana. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, la primera pregunta, así, tal como aparece, digamos, con los 3 o 4 datos que tenemos respecto a este producto hipotecario, ¿vale la pena para una persona menor de 40 años hoy día, o de 35 años? Claro, menor de 35. me quería meter en el público objetivo, discúlpenme. ¿Tomar un crédito a 40 años o no? Bueno, hoy día en realidad todos los profesionales jóvenes de menos de 35 años que tienen claramente una posibilidad real de poder incrementar sus ingresos a lo largo de su vida laboral, es una opción para poder acceder a una cuota inicial más baja. Eso hay que tomar presente. Es decir, hoy día, por supuesto, las inmobiliarias, las constructoras están dando opciones para poder pagar ese pie o juntar ese pie durante el proceso constructivo. Y eso significa tener 24 o 36 meses para poder pagar ese pie. Cuando llega el momento del crédito hipotecario, muchas veces el canon de apago, el dividendo, versus lo que estoy recibiendo como sueldo, sobre todo en los profesionales jóvenes, no calza muy bien y por lo tanto ahí se produce una diferencia fuerte. Bajo esta metodología de alargar el plazo y considerando que las tasas en realidad están bastante bajas, por supuesto, incluso llega a ser muy importante la posibilidad de decir que incluso un arriendo podría estar más caro que lo que voy a pagar mensualmente. En un dividendo. Exacto. Ahora, uno pensaría, bueno, quizás si es que tiro un crédito hipotecario a más años voy a terminar pagando más. ¿Es así? Definitivamente es así, digamos. Así. Definitivamente es así. No es un misterio eso. Pero hay que considerar dos cosas importantes. Durante el periodo laboral hay una posibilidad real de refinanciar. Hay una posibilidad real de, por ejemplo, revisar cuánto es lo que vale ese inmueble al cabo de 10, 15 años y por lo tanto incluso ese inmueble podría ser el pie de un nuevo inmueble y podría incluso acortar plazos o acortar el pago mensual. Ese es un tema, perdón, José, para cerrar ese punto, porque me parece bien relevante en relación a lo que estamos viendo en estos momentos, que es tasas incluso por debajo del 3%. Estamos con tasas quizás las más bajas que habíamos tenido en el mercado y muchos se preguntarán si es conveniente renegociar sus créditos hipotecarios que los sacaron, no sé, hace 5, 10, 20 años a una tasa muchísimo mayor. ¿En qué casos es conveniente hacer esa revisión? Bueno, hoy día efectivamente, como nos decía alguien por ahí, la pelea por las tasas está al rojo, al rojo vivo. Tal cual. Precisamente porque las tasas hoy día, por ejemplo, del 2,89 versus una tasa del 3, 3,5%, implica mensualmente un ahorro importante. Estamos hablando de un 4 a un 8% de ahorro todos los meses. Por lo tanto, es importante ver en qué tasa se hizo el crédito hipotecario, pero también es importante ver en qué plazo se tomó. Cuando estamos hablando de un crédito hipotecario que lleva, por ejemplo, más de 5 años en un plazo total de 20 o 15 años, a lo mejor ya la diferencia de cambiarse no es tal porque ya pagué los intereses del crédito. Claro, porque es piramidal. En el fondo uno paga, al principio paga solamente interés, la composición del dividendo en los primeros años es prácticamente puro interés y uno amortiza el capital hacia el final. Exactamente. Ahora, del punto de vista de la exigencia de todos los meses de estar pagando, por supuesto, bajar de una tasa del 3,5 al 2,89 o incluso menos, también, por supuesto, alivia el día a día, el mes a mes y también es una opción durante un periodo. De hecho, hay tasas mixtas que permiten bajar incluso del 2,89, hay tasas del 2, incluso por ahí, 2,5. Son peligrosas porque uno termina pagando poquito y se acostumbra y de repente, ¡pum!, sube la tasa por el acuerdo, porque en el fondo es tasa baja en un periodo inicial, uno paga poco, se acostumbra y luego llega el mes en que se eleva la tasa y a uno le llega ese combo, además que ahora está indexado, o sea, siempre ha estado indexado la UF ha subido, bueno, en fin. Podemos comparar 25 a 40 años, cómo se comportaría la dinámica del crédito hipotecario en estos dos escenarios. Ahí tenemos, con una tasa de
2.9 más o menos, un crédito de 3.000 UF, que más o menos podría ser un departamento de unos, no sé, 60, 70 metros, en Ñuñoa, en Providencia. Bueno, en ese escenario del crédito a 3.000 UF estamos hablando de, con un pie de un 20%, de 3.700, 3.800 UF. Son un poco más de 100 millones, es decir, estamos hablando de 3 dormitorios, 2 baños perfectamente para un sector medio, Ñuñoa, Macul, incluso por ahí en algunos lugares de Las Condes también se podría encontrar, ¿sí?, algunos, pero ya con 2 dormitorios. ¿Con 3.700 UF? 3.750 UF más o menos, 3.800. Lo que pasa es que para ese caso no estaríamos hablando de una propiedad cerca de metro, no estaríamos hablando de una propiedad que está muy bien ubicada. Pero sí en una comuna que puede ser... Ahí revisamos la diferencia del pago mensual, ¿no? Que es lo que uno tiene que fijarse, cuánto va a pagar de dividendo y cuánto va a terminar pagando en total en el plazo del crédito. 393.907 en los 25 años y a 40 años 295.095. Uno dice, bueno, 100.000 pesos. pero aquí hay 20 años de diferencia. 20 años de diferencia, 20 años. Exactamente. O sea, 20 años, sí. O sea, no son 12 cuotas, digamos, ni 2 años. En una condena sería mucha diferencia. O sea, exacto. Entonces, uno dice, bueno, por 100.000 pesos no valdrá la pena, y ahí viene mi pregunta. Hacer ese esfuerzo adicional. Claro, aquí hay un banco que está haciendo una estrategia comercial, de seducción comercial, pero démoslo vuelta y digamos, no valdría la pena para un profesional joven o para un matrimonio joven donde los dos están trabajando, hacer un esfuerzo mayor al inicio de su vida laboral, donde saben que tienen ingresos o que están en su vida activa, y pagar lo más que puedan en un plazo breve, mínimo, lo menos que puedan, o sea, tratar de poner la mayor plata que tengan en su casa, porque a 40 años es... Sí, siempre es importante cuando estamos hablando de una propiedad para vivir, una propiedad propia, obviamente pagar lo más posible, digamos, para que ese plazo se acorte. Pero si estamos hablando de una propiedad de inversión, en donde en realidad es el arrendatario el que está cubriendo, y esto nos deja un diferencial. Con ese diferencial, por supuesto, también es importante no gastarlo, sino que mantenerlo precisamente para los periodos donde ya el Banco Central puso algunas alertas y dijo, cuidado si hay un desarriendo, y por lo tanto, ese monto, ese diferencial, guardarlo o utilizarlo para comprar una nueva vivienda. Además que la edad depende del objeto de la vivienda. Exacto, o sea, hay que tener en cuenta primero para qué lo queremos, si va a ser para uso propio o va a ser para inversión, y en ese caso también podría ser distinta a la estrategia. Ahora, ¿qué está pasando, Teodosio, en el mercado inmobiliario? Porque vemos por una parte que tenemos los créditos más bajos, ¿no? Pero, por otra parte, y el otro lado de la moneda, es que el valor de las viviendas está ya desde hace varios años al alza permanentemente y parece ser cada vez menos accesible. ¿Da la impresión que cada vez va a ser más difícil que alguien pueda acceder a una vivienda propia en Santiago? En la medida que sigue creciendo el país, en la medida que el ingreso per cápita sigue con este mismo nivel de crecimiento, por supuesto, todas las capitales mundiales suben muy drásticamente los valores y es difícil hacerse de una propiedad, por ejemplo, en el centro. Hay que pensar que hay unos 6 años atrás, 10 incluso, no pasábamos de las 1.000 UF una propiedad de un dormitorio. Exacto. Hoy día no encontramos nada nuevo de menos de 1.800 UF, 1.500 UF, cuando mucho, en un lugar que no es tan bueno. Por lo tanto, efectivamente, el valor sigue subiendo y para la gente que está partiendo se le hace un poco más difícil, ¿no? Tenemos que terminar, pero 2 o 3 lugares en Santiago donde, o en regiones también, donde es atractivo hoy día, donde hay, desde un punto de vista comercial, un nicho interesante para invertir. Bueno, comunas o regiones o ciudades. Sí, siempre hay que pensar que los lugares de inversión son aquellos donde hay mucha concurrencia o muchas personas circulan por ahí. Por ejemplo, cerca de metros, cerca de vías principales. Ahora, en términos de regiones, también hay que pensar en los lugares que tienen algún tipo de economía estacional. Por ejemplo, en la minería. Hay muchas personas que, efectivamente, muchas personas que demandan transitoriamente por 5 o 10 años una vivienda y que no necesariamente están dispuestos a comprar, sino que precisamente arriendan. Todos esos lugares son lugares que uno debería mirar, observar y sobre todo aprovechar las instancias. En este minuto, por ejemplo, hay muchas posibilidades de negociar una compra con entrega inmediata. Obviamente tiene el contrapunto de que hay que tener el pie. Ahora, si lo estamos mirando a largo plazo, por supuesto, también mirar cómo vamos a hacer esto o cómo a utilizar este bien, si es realmente lo vamos a utilizar para nosotros o lo vamos a dejar como una inversión a largo plazo. Bien, pues Teodosio Cayo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Buenos días.